El Joker, sin lugar a dudas, es uno de los personajes icónicos del mundo del cómic, con vida propia, con vuelo propio. Más allá de ser el villano de Batman. Pero sobre sus orígenes, sobre su creación, hubo muchos mitos, muchos malentendidos y muchas mentiras. Hola, bienvenidos a estas nuevas crónicas superheroicas. Y hoy nos vamos a dedicar al gran payaso del crimen, al Joker, al Guasón, a este villano que ha logrado traspasar la propia popularidad del héroe que le dio cobijo en su nacimiento. Es un caso insólito, único, donde un villano se transforma en un ícono de la cultura popular. El Joker, a través de 80 años, estamos en el 80 aniversario de su creación, se ha desplegado en diferentes facetas, formas, en diferentes medios. Y generalmente su historia es poco conocida. Su historia estuvo oculta durante muchísimo tiempo. 1939. Batman se afianza cada vez más, y a medida que va creciendo, Bob Kane se va cansando de realizar los dibujos. Él solo desea dedicarse a los negocios y hacerle creer a los ejecutivos que él solo es el responsable de las aventuras del hombre murciélago. Luego de la tercera aventura, solamente se dedicará a realizar algunos bocetos y toda la parte creativa la dejará en manos y en hombros del verdadero padre de Batman, Bill Finger, el incansable escritor que es realmente el cerebro creativo en las aventuras de Batman. Para los dibujos, Bob Kane contratará una serie de dibujantes jóvenes que, siendo mano de obra barata, no cuestionan el hecho de que ellos realizan el trabajo y Bob Kane se lleva los créditos. Uno de ellos será Sheldon Moldoff. En el verano de 1939, en un hotel en las montañas Catskill, Bob Kane conocerá a un joven de 17 años, mezcla de joven ingenuo e intelectual, que está yendo a jugar al tenis con una chaqueta pintada a mano con caricaturas llamativas. Le pregunta al joven quién realizó los dibujos y él le contesta que él mismo. Y Bob Kane vislumbra un talento, por lo cual le propone que se mude a Nueva York a trabajar en Batman. El joven le contesta que no conoce quién es Batman y que nunca lo leyó, por lo cual Bob Kane se va hacia el pueblo, compra varias revistas para que el adolescente se interiorice en el personaje. El adolescente Jerry Robinson, que está queriendo independizarse de su familia y le parece esta una muy buena oportunidad, por lo cual se muda a Nueva York a vivir en el Bronx con su tía, una actriz de teatro, y comienza a trabajar junto a Bob Kane y a Bill Finger. Justamente en el debut de Robin, en el cual Jerry Robinson tendrá un papel fundamental, pero que eso es tema de otra crónica a la cual le dedicaremos exclusivamente, además siendo los 80 años del joven maravilla. Jerry Robinson comienza a trabajar junto a Bob Kane y a Bill Finger muy unido y entabla una gran amistad con Bill Finger. Así será que juntos realicen la creación más importante de la historia. El debut de Robin es un éxito y dispara las ventas de Detective Comics. Whitney Ellsworth, el nuevo editor, les comunica que la editorial quiere lanzar una nueva serie en paralelo a la mensual de Detective Comics. El título, simple y efectivo, Batman. El contenido, 4 historias nuevas. Allí Bob ya cuenta las ganancias que podrán salir de esa extensión del personaje.
Bill lo único que ve en ese instante es una nueva fecha de entrega y está comenzando a entrar en pánico. En cambio, el joven Jerry ve la oportunidad de escribir un guión para una historia propia. Bill Finger se encontraba saturado de trabajo, y más con esta nueva posibilidad de realizar un número completo dedicado a Batman, con su nombre en la cabecera. 4 historias que debía escribir en muy poco tiempo, y él pensaba que no iba a llegar. A raíz de eso, Jerry Robinson, todavía entusiasta y joven, decide ofrecerse a escribir una de ellas. Y Bill Finger aceptó de muy buen grado, porque significaba poder sentirse un poco más aliviado con el peso del trabajo. Así fue que cuando Jerry volvió a la casa de su tía actriz, él todavía vivía en la casa de su tía, empezó a pensar en un nuevo villano, en un villano que no se hubiese visto. Él pensaba que Batman, como Sherlock Holmes, necesitaba su Moriarty, necesitaba el némesis definitivo, y que tenía que ser un villano que no fuese conocido, que no fuese ya transitado, visto, que tuviese un poco de humor, un humor siniestro, un humor mordaz. Y empezó a bocetar ideas hasta que apareció un mazo de naipes. Él, a través de su vida y de su familia, los naipes jugaban una cuestión fundamental, y desplegó la baraja hasta que encontró la carta que no solamente le dio la inspiración, sino que le dio el nombre del personaje. Jerry regresó a su casa feliz, con la cabeza estallando en ideas. Quería alejarse del modelo de los villanos de la época. Buscaba un villano original que no se encontrase en los cómics del momento. Batman necesitaba su némesis peligroso, el Moriarty de Holmes. Jerry sabía que la riqueza en la construcción de un personaje era una contradicción interna interesante. Robinson decide darle a su nuevo maestro criminal un sentido del humor en contraste con una personalidad oscura. Pensaba que un villano con sentido del humor haría de su personaje algo memorable. Desarrollando los atributos de este nuevo personaje, comenzó pensando primero en el nombre. Joker vino a su mente. Los naipes provocaban fuertes asociaciones para Jerry. Pensó que podría encontrar una clave visual de su personaje en las cartas. Cuando finalmente desplegó una baraja, sacó el comodín. Se convirtió en la base de su famoso personaje. Robinson estudió la figura en el naipe y comenzó a dibujar. Hizo hincapié en los rasgos distorsionados del bufón y le dio a su nuevo personaje el rictus de un payaso siniestro. Robinson acababa de crear a uno de los personajes más memorables en los cómics y en toda la literatura. En el Joker, Robinson reunió el misterio y la tristeza de la obra de Edgar Allan Poe, las oscuras fuerzas psicológicas del expresionismo y los caprichos del destino, expresados en el cambio de naipes como una metáfora de nuestras vidas. Sin embargo, Jerry no pudo escribir su propia historia, el origen del Joker. Cuando llegó con su idea para Bob y Bill, ellos la celebraron, pero Bob decidió que Jerry no escribiese y fuese Bill. Con lágrimas en los ojos, Jerry aceptó a regañadientes. Aquel joven de 18 años sentía que le habían pisoteado uno de sus sueños. Su amistad y su respeto por Finger hizo que aceptase la oportunidad. Y en un momento Jerry declaró: Bill era un tipo tan dulce y sabía que haría un gran trabajo con eso, explicó Robinson. Bill Finger, con el material aportado por Jerry y con su afición compartida por ambos por el expresionismo alemán, porque hay que acotar que Bob Kane jamás vio una película expresionista ni leía literatura, desplegó a este asesino maniático, al que terminó de darle fisonomía al ver en una de sus revistas de cine la foto del actor Conrad Veidt en El hombre que ríe. De allí tomó la que sería la fisonomía gráfica de este gran asesino, que se convertiría en uno de los personajes más importantes. El Joker hace su debut en Batman 1, que sale a la venta el 25 de abril de 1940.
Bill Finger realiza un guión inquietante, con toques de tensión, utilizando el clásico recurso de la serie negra del asesinato a puerta cerrada. El Joker anuncia los asesinatos que va a cometer por radio y uno a uno los lleva a cabo. Nadie puede evitarlo, porque ya sea por envenenamiento previo o porque se disfraza de policía y se infiltra entre la seguridad, el Joker se asegura de llevar su broma asesina hasta el final. Mientras está escribiendo el desenlace de la primera historia, Bill Finger se da cuenta de que no le ha dado un origen. Ha saltado directamente de la idea de la carta a la trama y al diseño en sí, y le funciona. No quiere que el Joker tenga un origen, no lo atará como al resto de sus personajes. Al final de la segunda historia, el Joker moría, y al leerlo Whitney Ellsworth les pidió que cambiaran el final y que dejaran al Joker vivo. Y así lo hicieron, cambiaron el final y el Joker volvió a aparecer una y otra vez en la cabecera de Batman, en diferentes historias, peleando cuerpo a cuerpo con el hombre murciélago. En la segunda historia, haciendo team-up con Catwoman e intentando matar a Robin. Siempre escapando de las garras de la ley. El Joker era el asesino perfecto, que no temía enfrentarse a Batman y pelear cuerpo a cuerpo con él. Así se daba paso a una leyenda. El Joker comenzaba un gran camino que no tendría fin. Al principio del video hablábamos de mentiras, y hay que reconocer la frondosa imaginación de Bob Kane para inventarlas a los ejecutivos del editorial y al público, de cómo él había creado Batman y todo su entorno él solito. Estas mentiras las hizo gráficas en una historieta de 4 páginas donde Bob Kane contaba cómo él había creado a Batman, a Robin, la Baticueva, los villanos y todo el entorno del hombre murciélago. Por supuesto, había un origen de cómo había creado al Joker, basándose en una broma que le había realizado un viejo amigo y que a partir de ahí le dio la idea y la inspiración para el payaso criminal. Las mentiras las agudizó cuando escribió su infame autobiografía, en donde termina siendo propias las historias de inspiración de Bill Finger y Jerry Robinson. Seguramente en unas próximas crónicas superheroicas ahondaremos y profundizaremos en todas las mentiras que Bob Kane realizó a lo largo de los años. 80 años de historia se encarnó en diferentes fisonomías, en múltiples dimensiones. Pero podríamos estar hablando horas del personaje, de este personaje ícono de la cultura popular. En esta entrega quise circunscribirme solamente a su nacimiento, a esta historia que durante muchísimo tiempo estuvo oculta y que en realidad fue la que determinó el carácter del gran payaso del crimen y hizo lo que es hasta el día de hoy. Seguramente en otras crónicas iremos viendo a otras facetas del personaje en cine, en televisión, en diferentes cómics que han marcado la historia de la leyenda de Batman. Mientras tanto, los espero en el próximo episodio y hasta que llega el nuevo video pueden seguir las crónicas superheroicas escritas en crónicasuperheroicas.blogspot.com o en nuestra página de Facebook, Crónicas Superheroicas. Allí hay una gran colección de las crónicas de los últimos 4 años, donde hay historia, noticias y detalles inéditos del mundo superheroico de DC Comics. Los veo en la próxima entrega y bueno, aquí estamos con más crónicas superheroicas.